Pues bien, el objetivo de este panel de expertos es, como lo mencioné anteriormente, que podamos conocer las experiencias, los avances y los retos respecto al uso y apropiación de las tecnologías de la información, comunicación y conocimiento, aprendizaje digital, que ustedes hayan identificado en los lugares donde se desempeñan laboralmente. Identificando también a su vez el uso adecuado, oportuno, pertinente y eficiente de la tecnología en estos espacios. Todo esto pues con el objetivo de saber qué actividades educativas realizaron ustedes para facilitar el acercamiento a los usuarios, en este caso de educación, a estas tecnologías. La mecánica será la siguiente. Ir indicando el rol de los participantes como los fui presentando. Entonces será Manuel, Edith, Alejandro y Fernando. Este panel está dirigido por 3 preguntas, ejes, que se les dieron con anterioridad y hablaremos sobre ellas y lo que ustedes nos puedan aportar. Deseo en verdad que este panel sea muy enriquecedor para todos los participantes y en el chat de YouTube pueden estar poniendo sus preguntas y comentarios relacionados con el panel. Al finalizar las 3 preguntas, habrá un periodo en el que se podrán consultar los comentarios y las preguntas de los participantes. Bueno, como se pueden dar cuenta, en este panel de expertos, pues tenemos un gran abanico de especialistas. Entre ellos, pues en el área de psicología, en el área de la capacitación docente, en servicios psicológicos, en promoción de herramientas digitales de Google. Y pues quisiéramos saber en relación a estas experiencias que han realizado ustedes en este periodo, ya sea por la pandemia y que van repercutiendo ahora en la presencialidad, ¿qué ha significado para ustedes la integración de las tecnologías de la información, comunicación y conocimiento y aprendizaje digital, las TICAD, en la educación desde su experiencia profesional? Pareciera una pregunta muy sencilla, pero en realidad, ¿qué es lo que ustedes han estado realizando? Manuel, ¿tú nos podrías comentar cómo has trabajado esta situación? Claro que sí, Melissa. Bueno, muchas gracias por la invitación y muy buenas tardes a todos. Primero que nada, pues, en realidad, mi labor, mi experiencia docente siempre ha estado ligado a las TICAD, ¿no? Es decir, desde un inicio, ya muchísimo antes de la pandemia, hemos trabajado en la FES Iztacala en educación a distancia en la carrera de psicología. Es decir, empezamos en el 2005, imagínate. Para nosotros la pandemia pues nos agarró ya con muchísima experiencia. Inclusive, bueno, estamos cumpliendo 50 años del sistema de universidad abierta y bueno, se suma el sistema de universidad abierta y educación a distancia en la UNAM. Entonces, bueno, en realidad lo que pasó fue que continuamos con nuestras labores académicas de manera casi normal, ¿no? En realidad lo que pasó fue que empezamos a ayudar a nuestros compañeros de educación escolarizada, del sistema escolarizado de la UNAM, a poder transitar a modelos pues en línea o híbridos. Sin embargo, pues nuestra experiencia y particularmente la mía siempre ha estado ligada a estas tecnologías en todo, ¿no? Desde espacios educativos, comunicativos, colaborativos y de experimentación, ¿no? En relación con los educativos, te puedo decir que, por ejemplo, siempre hemos estado muy ligados a las plataformas pues de gestión del aprendizaje como han sido Moodle, ¿no? Realmente Moodle actualmente va en la versión 4.0, pero estuvimos trabajando, si no mal recuerdo, desde por allá de 2004, 2003, con las versiones 2, ¿no? O sea, Moodle se ha vuelto como la insignia o el estándar casi de facto de la educación a distancia, aunque hay otras plataformas, pero la mayoría, por lo menos en la universidad, pues utilizamos Moodle, ¿no? En la UNAM. Eso en relación al plano educativo. En el plano comunicativo, pues lo que sí han sido grandes saltos agigantados han sido los sistemas de videoconferencia. Esto que estamos haciendo aquí desde mi casa, pues seguramente varios de nuestros colegas que nos están escuchando lo ven con igual de sorpresa que yo, ¿no? Cuando anteriormente pues era un sitio específico en la facultad o en una institución
que había unos codificadores gigantes para poder conectarnos y había personal especializado en gestionar las videoconferencias, ¿no? Entonces, eso sí creo que ha sido un cambio muy importante, que con la pandemia, el boom de Zoom, dejando detrás a Skype, por ejemplo, pues fue uno de los grandes cambios, ¿no?, que se dio. En el plano comunicativo y colaborativo, sobre todo, puedo mencionar que pasamos de utilizar los wikis, que eran como una tecnología aparentemente muy novedosa en los finales de los 90, inicios de los 2000, a empezar a utilizar aplicaciones como Google Drive, ¿no? Que ha sido, yo creo que también ha sido una insignia en la colaboración en línea, ¿no? Padlet, que ha sido otra de las tecnologías que han incursionado mucho en la educación con tecnologías, pues ha ido posicionando un poco, pero creo que Google Drive ha sido pues algo maravilloso para nosotros para poder colaborar tanto con nuestros estudiantes como entre profesores. Y como último, también mencionaba el área de la experimentación, en donde pues precisamente varios de nosotros profesores de la universidad y de otras universidades, pues nos hemos permitido generar espacios de experiencias en línea, ¿no? Es decir, pues ahora la gran mayoría de los foros académicos, como congresos, jornadas, coloquios, etcétera, incluyen en su programación de actividades, pues todo lo que tiene que ver con la educación mediada por tecnologías, y pues vienen aquí a colación, por ejemplo, justo experiencias de aprendizaje en línea, levantamiento de instrumentos en línea, ¿no? Cuando antes era pues ir con tu cachucha y tu tablita a levantar en Bellas Artes, ¿no? Una encuesta ahí a los que iban pasando, ¿no? Entonces ahora pues va difundiendo con Google Forms, con otro tipo de Lime Survey, por ejemplo, encuestas entre tus diferentes comunidades, ¿no? Y otro espacio que también ha sido de gran experimentación, por supuesto, y que es una de las líneas que trabajamos, pues son las redes sociales, en donde inclusive desde las diferentes plataformas sociales que tuvieron boom antes de la pandemia, como pues Facebook, WhatsApp, Twitter, y que actualmente con la compra de Twitter y Elon Musk, que nos hizo el favor de ayudarnos a que voltearan a ver las redes sociales de código abierto, pues se ha generado otro tipo de espacios de experimentación. Entonces, bueno, en general, como primera participación, quería decir que, pues, en mi experiencia, pues ha sido todo, ¿no? Desde antes de la pandemia, durante la pandemia y muy emocionante ahora después de la pandemia para ver cómo nos ajustamos. Sí, es muy enriquecedor tu aportación, sobre todo porque marcas como un previo, ¿no? O sea, habrá algunos docentes que quizás no utilizábamos tanto las tecnologías en ese momento y pues que nos tuvimos que empapar de mayor información, ¿no? Y precisamente pues recurríamos a docentes como ustedes que tienen mayor experiencia y pues podían estar enriqueciendo otros niveles o otros sectores de la educación con sus conocimientos previos. Edith, cuéntanos, ¿a ti cómo te fue en esta parte de las TICAD? Pues para mí ha significado pues todo un reto y un proceso propio de constante aprendizaje en distintas áreas de mi disciplina. Escuchaba que en la introducción se hablaba de los servicios psicológicos. Ahora lo que trajo la pandemia, entre muchísimas cosas que tienen que ver con la tecnología, pues está esto de la telepsicología, que dio un salto enorme y se aventó y se volcó pues a esto de la atención a distancia por la misma necesidad del evento y por las restricciones sociales que había. Entonces, mi mayor reto, el mayor reto que he encontrado en la incorporación de las TICAD a la educación es en el nivel superior, esto de la formación de psicólogos, bueno, y las habilidades y competencias que idealmente debieran tener, ¿no? Para estar preparados para esto nuevo que está apareciendo, aparentemente nuevo, pero ya llevaba algún tiempo, de la telepsicología, y en el nivel medio superior también. Entonces, lo primero que pienso yo al asumirlo como un reto es que es complicado ser incluyente en un país donde aún está pendiente esto de la brecha digital. Y se vio en el ámbito educativo durante estos 2 años y medio que estuvieron todos a distancia, tratando de que estos procesos y la actividad en las instituciones educativas pues no se detuviera.
Yo creo que ese es uno de los principales situaciones que me hace pensar esto de la incorporación de las tecnologías a la educación como un reto. De inicio en el aula, pues se tiene una deficiencia en el uso de Internet. Pareciera ser que los jóvenes, hablando desde mi experiencia en el nivel medio superior, que es el bachillerato, pues los adolescentes son muy buenos para editar pequeños clips de videos, ¿no? Generar memes, crear contenido con fines de entretenimiento, usar apps de edición de videos, de música, juegos, un sinfín de herramientas lúdicas que encuentran en la red, pero se agobian frente a un espacio para entregar tareas que les indica fecha y hora. Resultan no ser tan comunicativos en un foro de discusión, pueden hacer equipos y tratando de identificar al impostor en este juego que se hizo muy famoso, ¿no? Among Us. Pero para los equipos en actividades académicas, en wikis, que ya mencionaba el doctor José Manuel, pues les genera bastante estrés. Entonces, es un reto definido así porque es complicado, como mencionaba, ser incluyente desde estos escenarios de desigualdad en el que nos coloca a todos la brecha digital y por la diferencia que se encuentra uno en cuanto a la familiaridad en el uso de la tecnología, que impacta obviamente en el nivel de desarrollo que cada uno tiene, ¿no? En habilidades tecnológicas. Lo defino también como un continuo proceso de aprendizaje propio porque al estar a cargo de planeaciones didácticas que nos lleven a alcanzar pues, determinados objetivos curriculares de aprendizaje, se debe ser flexible con todo esto que uno encuentra con los estudiantes en ese bagaje que tiene que ver con su experiencia pues en el Internet y tratar de adaptar los medios didácticos para que les sean significativos, es decir, entender lo que están viviendo, lo que saben hacer, y bueno, también conocer qué saben de la tecnología. Hay estudiantes que tienen muy poco contacto con la tecnología precisamente por esta brecha, ¿no? O no tienen internet o el único dispositivo con el que cuentan, pues es un smartphone, que a veces dificulta esto de las plataformas educativas. Y también el uso que le dan, son muy afines a redes sociales y este tipo de espacios, pero para entornos virtuales de aprendizaje, pues es pues muy complicado. Entonces, uno de los mayores problemas, por decirlo de alguna manera, con los que me he encontrado en los últimos años, pues es este uso instrumental que ya tienen, integrar procesos cognitivos que tienen que ver con la autorregulación, con la autonomía, el pensamiento crítico, que yo creo que es uno de los aspectos más importantes, uno de los aspectos más importantes en este tema, que es el uso pertinente y contextual que se le da a las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, que pues son conocidas como TICAD. Gracias. Sí, Edith, pareciera que de pronto con las tecnologías pensamos que podemos llegar como más lugares. Sin embargo, sí existen estas limitantes que no nos permiten quizás llegar o tener el impacto en nuestra población como quisiéramos, ¿no? Y entonces es aquí donde se va notando este desfase quizás a nivel económico, en la posibilidad que nuestros alumnos van teniendo para poder acceder. Y sí, evidentemente muchos, pues desde el celular es donde pudieron estar integrándose a las clases en línea, poder revisar sus tareas y o incluso esperar en algún momento en que los cafés internet estuvieran abiertos, ¿no? Si no contaban con los equipos dentro de sus propias casas. Alejandro, tú desde Google, ¿qué nos puedes decir con esta parte? ¿Qué ha sido significativo para ti en todo este proceso de las TICAD en este periodo? Bien, pues entiendo también que a medida en que vaya avanzando este panel, nos iremos concentrando cada vez más en el impacto de las TICAD en el proceso educativo, pero desde la perspectiva de desarrollo profesional, y yo que estoy en la industria y que he estado en la industria por un tiempo, pues ha sido fundamental, ¿no? Independientemente de que ahorita en particular
esté yo en Google, que por supuesto hay un componente digital muy importante. Yo creo que si me remonto a los 90, cuando yo estaba estudiando la preparatoria, en aquel entonces ya empezábamos a operar bajo un modelo que le decían el rediseño. Entonces eran dinámicas de clase en donde ya eran o completamente en línea o eran, digamos, tenías tú que preparar de manera virtual y en trabajo en el colaborativo, en equipo, en línea, tu material y tus tareas, y cuando llegabas a la clase, entonces ya de alguna u otra manera se compartía ese contenido, ¿no? Y esto fue hace 20 y tantos años. Hoy, y sobre todo a raíz de la pandemia, pues ya la realidad es bien diferente y es muy difícil entender el proceso educativo sin un componente tecnológico. Y así como en aquel entonces, hace 20 y tantos años, era muy crítico el tema del analfabetismo, pues hoy tenemos a un elefante en la habitación que se llama analfabetismo digital. Y eso tiene una repercusión importante desde la perspectiva de qué tan atractivo puede ser un estudiante cuando eventualmente salga al mercado laboral. Y en la trayectoria profesional, la verdad es que el tema de las tecnologías siempre ha estado muy presente. Hubo una época en donde yo era analista y en esa época soñaba con hojas de cálculo, ¿no? Mis pesadillas eran con hojas de cálculo. Y hoy en día, la verdad es que, sobre todo a raíz de COVID, en donde le abrió al sector empresarial y en general también al educativo una puerta mucho más flexible, en donde es más fácil y más común poder participar en reuniones virtuales. Este panel así lo estamos nosotros llevando. La gente se siente cada vez más cómoda, cada vez tiene más elementos para poder acceder a este tipo de dinámicas. Esto se convierte en una herramienta vital, ¿no? O sea, hay un punto en donde nosotros nos damos cuenta del Internet solo cuando no tenemos Internet, ¿no? Porque si no, se convierte en una suerte de ampliación de nuestros brazos, de nuestra realidad. Y algo que como país nosotros debemos de tener presente es que no somos los únicos que estamos viviendo esta realidad y debemos de trabajar para que los estudiantes que hoy están en el sistema educativo, cuando se gradúen, puedan tener también acceso y se deban sentir cómodos en un ambiente digital, ¿no? Es muy importante que la tecnología como tal no es que vaya solo la tecnología a verdaderamente transformar la educación. La educación es multifactorial. Un estudiante que no tenga acceso y sepa cómo manejarse en un mundo digital va a quedar excluido del mundo cultural, académico y económico. Y por lo tanto, el ambiente digital se convierte en una parte fundamental de todo su desarrollo profesional y educativo. A nosotros nos corresponde, tenemos la responsabilidad de hacer que ese proceso sea lo más enfocado posible, que pueda dirigirse el interés de los estudiantes, que existan aprendizajes esperados, que logremos complementar con el uso de la tecnología. Y para eso existen también muchas herramientas y muchas soluciones de emprendedores que actualmente están apostándole a transformar el proceso educativo. Desde Google nosotros tenemos y aportamos un granito de arena en ese sentido. Hace ratito nos estaban compartiendo un poco cómo algunas soluciones de Google han ayudado, digamos, a pasar el proceso de pandemia de una manera mucho más amena. Pero, en fin, seguimos innovando y hacia adelante me va a encantar poder contribuir un poquito sobre cómo todo esto que estamos platicando se ve reflejado en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Sí, así es, Alejandro, y de pronto esto se vuelve como evidente dentro de las aulas, ¿no? Quizás a veces hasta la diferencia de edades entre el maestro y los alumnos que va marcando este desfase de las tecnologías o lo que tú estabas acostumbrado a usar y lo que ahora se está aplicando dentro de la educación. Entonces, es por eso que precisamente es muy, muy fundamental que podamos irlo, pues,
sembrando de manera natural en nuestros alumnos para que ellos a su vez puedan ir pues entrando en el mercado laboral de otra manera mucho más fácil. Y bueno, Fernando nos puede hablar mejor que nadie de esta situación, que está en la parte de la capacitación de los directivos, de los docentes desde el CAM, y bueno, que también se enfrentó a toda esta capacitación, se podría decir que ¿Lo mandaste? A cuentagota, o sea, en el momento teníamos que estar resolviendo cómo impactar en nuestros alumnos a la distancia. ¿Nos puedes contar, Fernando, qué ha sido significativo para ti en esto de las tecnologías? Claro que sí. Muchas gracias, Melissa. Bueno, puedo comentarlo desde el aspecto de la formación y la capacitación durante el periodo de la pandemia, que fue una situación que nos empujó a todos a los entornos virtuales, muchos preparados, otros no, como bien comentaba el colega de la UNAM, y podría yo hablarles en varias dimensiones. El primero tendría que ver, como comentas, con la formación que tuvimos que dar a los directores y a los docentes de educación básica, porque los directores, como las personas que se encargan de hacer la gestión dentro del plantel, tenían que contar con competencias para que pudieran también gestionar los entornos virtuales de aprendizaje. Tenían que tener un discurso y tenían que tener también conocimientos básicos sobre lo que estaba ocurriendo con sus profesores, con sus estudiantes y un factor muy importante con los padres de familia. Se enfrentaron a escenarios verdaderamente complejos en los cuales tenían que resolver primero el aprendizaje de los niños con profesores, los cuales muchos de ellos estaban preparados para poder enfrentar esta situación, pero la mayoría de ellos no. Y ellos eran la cabeza del plantel. Ellos eran quienes tenían que estar dirigiendo las actividades, las acciones, e incluso tener que apoyar la generación de propuestas derivadas de los problemas educativos que se estaban presentando. Fue una experiencia muy importante, muy interesante. Nosotros generamos a través del sistema una serie de cursos enfocados específicamente a los directores para que pudieran lograr la gestión digital, la gestión educativa en ambientes virtuales en los planteles. El resultado fue muy interesante, tuvimos que hacer una revisión de recursos educativos abiertos, hacer algunas aclaraciones conceptuales. Obviamente los cursos estaban montados sobre una base sumamente práctica, no había tiempo para teorizar mucho y había tiempo para resolver problemas que ellos tenían enfrente. Entonces, esa parte creo que fue para nosotros muy exitosa y logramos nosotros atender a un buen número de directivos, estoy hablando de un par de miles, a los cuales se les dio toda esta formación, esta capacitación, que han seguido además inscritos dentro de estos programas, porque estamos tomando otras temáticas y seguimos trabajando en ambientes digitales y lo que se ofrece a través del sistema, y no es comercial, es 100% en línea, ¿no? Porque ha habido un aprendizaje muy importante, un aprendizaje acelerado, que muchas veces no se comprendía qué era lo que estaba ocurriendo. Eso en cuanto a los directores. En cuanto al personal docente, nuestro personal del centro también se vio en la necesidad de atender específicamente la práctica docente de los colegas que estaban impartiendo clases en estos niveles. También hacia adentro de nuestro centro tuvimos que tener una capacitación intensiva y rápida, muy focalizada, para poder en algunos casos reforzar los conocimientos que se tenían sobre las tecnologías de información, sobre las plataformas educativas, los recursos educativos, pero algo muy importante sobre la propuesta didáctica, que es lo más importante para nosotros, porque si no la tecnología se convierte en un fin y no en un medio. Entonces fue también una experiencia para el centro entrar a estos procesos acelerados de formación, porque tuvimos que dar respuesta prácticamente inmediata, porque los docentes estaban muy emproblemados y querían saber qué hacer. Entonces, bueno, abordamos esta resolución con los docentes, atendimos también a varios miles de ellos, tratando de acompañarlos en este proceso, porque eran espacios donde había mucha tensión y tratábamos de llegar a procesos reflexivos, pero también que tuvieran que ser muy prácticos, porque las preguntas eran muy concisas y muy concretas sobre qué hacer
con los estudiantes que estaban conectados o no, o incluso qué hacer con los que no se conectaban para traerlos al aula, ¿no? Al aula virtual, cómo podíamos utilizar los diferentes dispositivos, etcétera. También tuve la oportunidad de trabajar con docentes del nivel superior, por las actividades que también realizo como acompañamiento en otras instituciones, específicamente en el Instituto Politécnico Nacional. Ahí, por ejemplo, hicimos un estudio de eficiencia o efectividad del aprendizaje de los chicos del último semestre de un par de licenciaturas, porque también teníamos que conocer el punto de vista de los alumnos. Los resultados fueron verdaderamente complicados. Ellos sentían que el nivel de aprendizaje no era el que ellos esperaban. Se sentían con una serie de debilidades muy importantes para salir al medio laboral, porque en algunas de las últimas semestres de estas carreras, bueno, ellos tenían que integrarse de manera práctica a alguna empresa, tenían que integrarse a algún sitio de trabajo y no lo podían hacer. ¿Sí? Entonces se trató de sustituir en plataformas con estudios de caso, con varias estrategias que nunca van a sustituir una experiencia, por ejemplo, en un laboratorio o en una planta de producción. ¿Sí? Por más que se pueda hacer una modelización de procesos, en esa modelización de procesos no existe la interacción humana, que es en la cual ellos tenían que enfrentarse. La visión de los alumnos fue verdaderamente interesante, porque había una crítica y una reflexión también al planteamiento que estaban haciendo los profesores desde el punto de vista didáctico. Entonces yo podría concluir de que sí se presentó un panorama complejo, de que teníamos la posibilidad de recrear y generar nuevos ambientes de aprendizaje, pero no sabíamos exactamente cómo. Y lo que me tocó a mí ver en la experiencia es, incluso con los profesores de las escuelas normales, era cómo resolver esta temática de atención didáctica y pedagógica con sus alumnos. Cómo utilizar adecuadamente los recursos educativos abiertos. Porque nos enfrentamos a una avalancha de webinars y nos enfrentamos también a lo que yo llamaría una caja de herramientas donde te dicen para qué sirve un desarmador, disculpen ustedes la analogía que voy a hacer, un desarmador, unas pinzas, teníamos por ahí también algo para apretar, un líquido para poder tener cierto tipo de cosas, y al final de que revisábamos las herramientas y se le pide a la persona, bueno, está muy bien, ahora construye un ventilador. Pues no, ¿verdad? Ya tienes todas las herramientas, ahora construye una propuesta didáctica que verdaderamente promueve el aprendizaje. Y algo importante que nosotros pudimos encontrar en todos los niveles educativos fue la evaluación. Fue un tema que para nosotros tuvimos que realizar varios estudios, tuvimos que trabajar con los alumnos directamente, y hablo de los alumnos que fueron nuestros directores, los docentes de educación básica y los de educación superior. ¿Sí? ¿Cómo estaban logrando el aprendizaje? ¿Cómo se estaba midiendo? ¿Cuáles eran los parámetros o la política de evaluación o el mismo proceso de evaluación? ¿Cómo planteábamos una evaluación diagnóstica, por ejemplo, en Classroom? ¿Cómo planteábamos una serie de experiencias de evaluación formativa durante un trayecto escolar? ¿Y cómo lográbamos la evaluación sumativa cuando estábamos en la plataforma? Entonces, yo creo que no es verlo también con simplicidad. Los que tuvimos la fortuna, porque creo que es una fortuna, de haber estado y vivido esta experiencia, aprendimos todos, aprendimos juntos. Ahora hemos salido fortalecidos, dicen que lo que no mata fortalece. Aquí seguimos. Los estudiantes lograron librar estas lagunas profesionales para el caso del nivel superior. Hay una enorme cantidad de artículos ahorita que están mostrando que tenemos un rezago educativo de hasta 2 años en educación básica porque no se lograron los aprendizajes. Y es multifactorial. No quisiera yo hablar específicamente de cuál es la razón por la cual no se lograron, porque sería temática de otra mesa, ¿no? Pero vaya, esto es lo que yo pude ver. Fueron las contribuciones que logramos hacer mis colegas y yo en el centro, tanto en la parte de investigación como de trabajo en campo, donde también la pasamos difícil. Teníamos que diseñar recursos educativos ad hoc
a un profesor de cuarto año de primaria que tenía que abordar una temática específica, donde sus habilidades digitales no eran necesariamente las mejores, pero también, y repito, teníamos el factor padres de familia. Doy un solo ejemplo para terminar. Cuando los profesores de preescolar comenzaron a trabajar en línea con sus alumnos, escribían las indicaciones o instrucciones en la plataforma educativa. ¿Sí? Eso para nosotros, bueno, pues es normal y lo tenían que hacer. ¿Qué fue lo que encontramos? Primero, que les estaban escribiendo a los niños. No podían escribirle a los niños porque no sabían leer ni escribir. Tenían que escribirle a los padres de familia. ¿Cómo escribirle a los padres de familia? De repente encontrábamos unos párrafos larguísimos que al final uno decía, ¿qué quiere? ¿Qué dijo? ¿Cuál es el producto? ¿Qué tiene que hacer mi hijo? Entonces tuvimos que revisar incluso la parte comunicativa del docente hacia el padre de familia para este nivel, porque el padre de familia, asumíamos nosotros, era quien iba a acompañar al estudiante para la realización de determinadas tareas. Y así podríamos hablar de cada nivel. Cada nivel tuvo sus particularidades, los directores estaban metidos también en problemas de gestión, ¿sí? Porque cómo gestionaban las aulas, cómo revisaban que hubiera una evaluación. Los supervisores, pues estaban igual. Entonces, creo que la visión tiene que ser compleja, multifactorial, tiene que dar, tenemos que ver con cuidado cada una de las dimensiones que estuvieron involucradas y recuperar el aprendizaje por el cual todos pasamos. No olvidarnos de todo lo que ya logramos y reformularlo y reorientarlo. Es lo que yo podría platicar sobre este par de años que estuvimos todos encerrados, porque otro tema es cuando regresamos a la presencialidad, ¿verdad? Ese es también un tema de cómo regresamos, cuáles fueron las actitudes de los jóvenes, de los profesores, de los directivos y la nueva situación a la cual nos encontramos. Entonces, yo podría resumirlo desde ese punto de vista de lo que a nosotros nos tocó ver y bueno, a pesar de las circunstancias, creo que salimos avante, hicimos un buen papel, no nos quedaba de otra, además, teníamos que apoyar a los docentes y a los directivos y creo que lo hicimos de la mejor forma. Pero en el camino encontramos una enorme cantidad de experiencias que sería muy interesante después compartir. Sería todo, muchas gracias. Sí, así es, Fernando. O sea, esta parte de cómo utilizar las TICAD para realmente favorecer el aprendizaje, ¿no? Porque como bien lo mencionaba Edith anteriormente, pues ocupamos las tecnologías dentro de otros espacios, ¿no? O sea, a lo mejor los videojuegos, las redes sociales, incluso a lo mejor hasta las aplicaciones de banco que usamos con frecuencia, pero todo esto que hemos estado haciendo en este lapso, en realidad consideran que ha habido un cambio en la educación. Manuel, ¿tú consideras que, ya que teniendo mucha experiencia en esto, previo quizás a muchos docentes antes de la pandemia, consideras que ha habido cambios en la educación y si realmente han sido suficientes? Sí, y hay cambios que todavía son necesarios, ¿no? O sea, realmente, por supuesto que la TIC ha favorecido, por ejemplo, en el área de la educación a distancia, muchísimas cosas. Algo que no pudimos hacer durante veintitantos años fue instalar en las personas la idea de que uno puede aprender a través de Internet, ¿no? Eso, bueno, nos ha costado muchísimo y la pandemia llegó a barrer con esas ideas e instalar el chip en las personas de que sí se puede, ¿no? De que no había de otra inclusive, ¿no? Que era lo que teníamos. Nosotros como profesores del sistema abierto y a distancia de la universidad, pues siempre estuvimos, ¿no? Como batallando un poco con esa idea porque nuestros mismos estudiantes nos decían, es que, pues no sé, mi esposo, la mayoría son estudiantes de psicología, son mujeres, ¿no? De 33 años, más o menos de promedio. Entonces es que mi esposo, mi familia me cuestiona, sí, sí aprendo, profesor, sí estoy aprendiendo, ¿verdad que sí? Pues sí, sí estás aprendiendo, ¿no? O sea, realmente no lo tienes que dudar, ¿no? Entonces, desde el punto de vista favorable, la pandemia nos ayudó a instalar esta idea de que se tenía y que se podía estudiar algo a distancia y aprender, ¿no? Con el medio, a través de las tecnologías. Pero por otro lado también favoreció, por supuesto, la colaboración interinstitucional, ¿no? Es decir,
medios como Zoom, como decíamos hace rato, pues nos permitieron acercarnos muchísimo más, ¿no? Hacia una colaboración entre pares, mediada por tecnología, que si bien ya se había hecho, bueno, pues con la pandemia pudimos llevarlo a un nuevo nivel, ¿no? Sin embargo, y algo que a mí me gusta mucho mencionar es el conocimiento, ¿no? Es decir, el tener la tecnología por sí misma es una ventaja, pero no es lo único, ¿no? Como lo mencionaba hace rato Fernando, ¿dónde está el énfasis pedagógico, ¿no? Y además del énfasis pedagógico, también el énfasis del conocimiento, ¿no? Es decir, ahora la brecha digital, si bien, como mencionaba hace rato mi compañera Edith, pues todavía nos estamos enfrentando, por ejemplo, a problemas de acceso. Nosotros tenemos estudiantes en la Sierra de Oaxaca que tardan 5 horas en llegar al pueblo a mandar su tarea, pero también la brecha es en relación a qué es el conocimiento, en dónde está y cómo lo puedo yo encontrar, ¿no? Pero no solamente, el problema no solamente es encontrarlo, sino el problema también tiene que ver con cómo yo valoro que lo que encontré es verdadero, ¿no? Entonces, ya el problema no solamente es la información, sino discernir la información relevante de la que no lo es, ¿no? Y eso va más allá de la tecnología. La tecnología está, ¿no? O sea, pues estamos aquí conectados, aquí está mi teléfono celular, mi tablet, qué buena onda, ¿no? Y todos tenemos correo y todos tenemos redes sociales. Pero el problema es ese, ¿no? Que tenemos tanto acceso que ya no sabemos distinguir muchas veces, pues, cuál es el acceso al conocimiento correcto o verificable o científico, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora el problema está en saber distinguir cuáles son estas páginas, cuál es esta información que a mí me permite mantenerme actualizado en algún tema que a mí me interesa, en algún evento o en algún objetivo de aprendizaje que yo quiera obtener, ¿no? Es decir, todos queremos estudiantes autónomos y estudiantes autorregulados, y la autorregulación se ha vuelto como una de las palabras más frecuentes y, ay, qué buena onda, queremos alumnos autorregulados, pero la autorregulación decrece en entornos en donde no hay una única solución o no, donde no hay respuestas correctas o incorrectas, sino que uno tiene que tomar una posición, ¿no? Hay varias investigaciones que a mí me gustan mucho, en las que yo he formado parte y otras en las que me he basado en mis investigaciones, en donde les enseñas información contradictoria a los estudiantes, ¿no? Por poner un ejemplo, tú tienes un amigo y entonces vas a revisar estas páginas de internet que tienen información contradictoria sobre una enfermedad ficticia de tu amigo y tienes que darle una recomendación, ¿no? Entonces el problema está en que los alumnos te voltean a ver con cara de cómo sé que es verdad, ¿no? Entonces, bueno, se parece mucho, por ejemplo, a los fenómenos de las noticias falsas actualmente. ¿Cómo sé yo que me estoy enfrentando a información correcta? Y es ahí en donde tenemos nosotros mucho que hacer actualmente con, no solamente en el acceso, sino con darles habilidades de pensamiento, pensamiento crítico, pensamiento sofisticado, evaluación de la evidencia, y que ya no tiene que ver con la conexión a Internet o con el dispositivo, ¿no? Entonces creo que hacia allá donde ahora justo la pregunta va, ¿no? ¿Cuáles son estos cambios? Pues los cambios favorecieron el acceso, pero el problema es que también ha cambiado un poco la problemática, ¿no, Melissa? Sí, con tanta información que podemos encontrar, precisamente es donde nosotros vamos como generando las habilidades. Ahora, cualquiera podría creer que es facilísimo aprender en línea, pero pues requiere de ciertas habilidades, de reconocerte en ti mismo, cómo aprendes, de ser disciplinado, incluso de administrar tus tiempos para poder hacerlo, ¿no? Edith, ¿tú qué nos puedes mencionar sobre esto de la educación? ¿Consideras que sí ha habido cambios, han sido favorables, no han sido favorables? ¿Cómo lo has vivido tú? Pues hace un momento se mencionaba esto de las apps bancarias y tiene que ver mucho con lo que actualmente está sucediendo. Hace un momento leía, hace un rato por la mañana, que un estudiante pedía apoyo en redes, algo así, por lo de una beca que estaba solicitando. Entonces, los programas sociales, las becas, trámites administrativos de Hacienda, los bancos incluso, ¿no? Hay algunos servicios que solamente pueden ser por banca en línea, que les llaman. Y bueno, aquí en el bloque anterior, Alejandro también había mencionado esta cuestión de la alfabetización, ¿no? Que es muy importante. Me gustaría compartir, porque yo cuando leí la pregunta, como nos las enviaron previamente,
no pude evitar remitirme nuevamente a lo que se hace en aulas y al rol docente como uno de los agentes activos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y me gustaría compartir lo que Elvira Caballero menciona en Introducción a la Didáctica para Escuelas Pedagógicas, donde asumen una conceptualización de la didáctica como una didáctica desarrolladora integradora. Lo voy a citar textual para no interpretarlo. Ellos mencionan que las ideas conceptuales de la didáctica como una ciencia responden al papel que ha de desempeñar la educación en relación con las exigencias del desarrollo social en momentos históricos determinados. Debe vincularse a los procesos de formación integral del ser humano con una visión del desarrollo óptimo de sus potencialidades, así como al lugar activo y consciente del educando en este proceso y en su preparación para la vida. Y yo creo que desde esta perspectiva es importante entender que el aprendizaje en las aulas no se trata únicamente de alcanzar los objetivos del programa o del plan de estudios, sino de aprendizajes transversales con los cuales el estudiante puede ejercer de forma consciente, informada y libre, sobre todo, su ciudadanía, creando, recreando la cultura de su contexto histórico actual. Y bueno, el contexto que estamos viviendo pues está lleno de tecnologías por todos lados, ¿no? Vemos largas filas en cajeros automáticos que se supone que simplifican y hacen más eficiente el tiempo en que estar formado, como yo recuerdo que se formaba en los bancos. Pero no es así, porque hay gente de la tercera edad que recibe sus pensiones a través de cajeros y eso dificulta y se hacen largas filas, sobre todo en estos días en los que ellos reciben o deben acudir a los cajeros, ¿no? Entonces, yo creo que tendríamos que reflexionar si es que de verdad se están implementando los cambios propuestos, porque hay varias vertientes. Están los creadores de tecnología, que ellos van rapidísimo, ¿no? Están las políticas públicas con respecto a la educación, pero también está el papel que asumen los docentes de forma personal sobre estas políticas. Y bueno, lo que hacemos en las aulas. Algo que trajo la pandemia con las restricciones sociales que se implementaron fue el acercamiento, como bien se mencionaba hace un momento, por Fernando, me parece, se volcaron, ¿no?, a esto de las tecnologías porque era necesario y entonces se cubrieron, hubo una gran necesidad de espacios de capacitación express, porque eso fue el término que yo más adecuado encontré, de rapidísimo, para entender y aplicar a la práctica docente lo que ha llevado varios años a los que ya aplicaban la tecnología en sus aulas y en sus procesos de enseñanza, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los ejes sobre los cuales hacen falta más esfuerzos conjuntos para alcanzar realmente cambios, yo creo que está relacionado a distintos niveles de las comunidades escolares, directivos que gestionen espacios de prácticas con tecnologías, personal capacitado, programas de capacitación para docentes, el mismo compromiso docente, de ver que estamos en esta realidad y que nuestros aprendizajes no pueden quedarse únicamente en el aula, tienen que servirle al estudiante para moverse dentro de su contexto el que les está tocando vivir. Quizá yo recuerdo cuando iba en primaria, nos enseñaban a enviar qué es remitente, cómo es el correo, para qué sirve un timbre, y una de las prácticas que recuerdo es que nos mandaban a la oficina de correos para enviar una carta a un amiguito. Y actualmente no hay en educación básica que les enseñen a usar el correo electrónico, ¿no? Por ejemplo. Entonces, los padres de familia también deberían de comprometerse con ellos mismos y con el aprendizaje de sus hijos en el uso responsable de la tecnología. Docentes, como repito, que asuman esta responsabilidad del aprendizaje y el uso de las tecnologías con fines educativos y asuman ese compromiso de capacitarse, no únicamente para cubrir este requisito administrativo o burocrático que a veces, muchas veces hay como que cierta renuencia, sino realmente por un compromiso genuino
pues de adaptarse a la época en la que estamos viviendo actualmente, ¿no? Otro eje importante, pues, es el que depende, pues, a los gobiernos. Y yo creo que ahí tiene mucho que ver esto de la brecha digital que acentúa estas desigualdades, que por más buenas intenciones que tengamos, pues va a ser muy difícil, si no imposible, dotar a todos nuestros estudiantes de las mismas oportunidades, como estudiantes y como ciudadanos fuera del contexto pues institucional educativo. Gracias. Sí, Edith, enlazándolo precisamente con lo que nos platicaba Alejandro, de estas habilidades que se tienen que aprender precisamente como para estar vigentes dentro de lo laboral, pues es esta parte de las habilidades que los alumnos o en realidad toda la población tendría que estar aprendiendo para poder aplicarlas en la vida cotidiana. Ya no decimos a lo mejor en otros contextos mucho más complejos, sino poder resolver situaciones en la vida cotidiana que te van a implicar alguna situación así. Alejandro, ¿tú nos podrías complementar esta idea que nos está hablando Edith? Sí, claro. Hace muchos años, cuando empezó a sonar el tema de la tecnología y la educación, había quienes pensaban que la tecnología iba a ser una especie de caballo de Troya, que iba a meterse a la vida de los estudiantes e iba a romper la dependencia con el docente y que iba a acercar el acervo universal de información hacia el estudiante. Pero la realidad no es así. Al final del día, el rol del docente es una parte súper importante en todo el proceso y como hemos hablado aquí, los aprendizajes esperados son multifactoriales y la tecnología es una herramienta didáctica que te puede llevar hacia allá. Ahora, cierto es que la tecnología trae muchas bondades desde una perspectiva pedagógica y por mucho tiempo el ambiente educativo, muchos docentes tenían un cierto nivel de escepticismo en relación realmente a qué tanto eso pudiera ayudarles en el proceso educativo. Por supuesto, México es un país con muchas realidades y hay contextos en donde este tipo de tecnología puede generar cambios muy positivos y hay otros contextos en donde están tan alejados de poderlo explotar que al final del día pudieran terminar de alguna u otra manera aislados. Pero hablando sobre estos lugares en donde fluye, la tecnología trae algunos elementos interesantes, por ejemplo, la personalización del proceso educativo. Es difícil a veces que el docente tenga la capacidad del tiempo, sobre todo el tiempo, de poder individualizar el proceso educativo. Y la tecnología, de alguna u otra manera, tiene tanta riqueza en términos de contenido que existe la capacidad técnica de poder justamente individualizar ese proceso de aprendizaje y quizás adaptarse un poquito a los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Google ha hecho un esfuerzo muy importante, por ejemplo, en democratizar el acceso a la información. Y eso ha tenido problemas felices, digamos, desde la perspectiva docente, porque poco a poco el docente ha dejado de tener un rol como el dueño de la información y más bien ha tenido que adaptarse a un rol un poco más como curador de información. Y eso requiere que el docente, a su vez, rompa un poco con las prácticas del pasado, que rompa un poco con la forma en la que estudió en la normal y más bien tenga que adaptarse a una nueva lógica de cómo implementar la dinámica dentro del aula. La tecnología también ha permitido que tengamos procesos más asíncronos, ¿no? Ya no solamente vas a poder tener el espacio físico y el tiempo de un salón de clases, sino que ahora se te abre un abanico también de poder acceder a información académica en otros momentos. Y si yo soy un docente y me gustaría aprovechar la tecnología, hay una pregunta muy básica, pero que es muy poderosa. ¿Y qué es lo que a mí me aporta la tecnología que no me aporta, que a mí se me dificultaría hacer en un modo presencial? Y hay algunas respuestas a eso, por ejemplo, los simuladores, ¿no? El hecho de que yo pueda, desde una perspectiva, hablemos en alguna temática de ciencia, poder manipular y entender qué es lo que sucede en tiempo y forma cuando yo muevo alguna de las variables, pues pedagógicamente es un tema
súper enriquecedor, que eventualmente tiene un impacto en el nivel de autonomía que pudieran llegar a tener los alumnos y también en el nivel de motivación, ¿no? Y la versatilidad que le entrega la tecnología al proceso educativo eventualmente hace o puede hacer que el sistema en su totalidad se convierta en un sistema mucho más resiliente. Entonces, por supuesto, hay muchos beneficios, no todo es de color de rosa, y un docente que tenga acceso a un dispositivo, una Chromebook muy potente y que tenga muy buena conectividad, no significa que vaya a hacer un buen uso de la misma y que sus alumnos vayan a aprender. Si no tenemos el componente pedagógico sólido, de nada sirve hacer inversiones en infraestructura. Y de hecho, en procesos educativos con tecnología, el componente más importante no es la tecnología misma, sino son las personas. Este es un tema de personas, ¿no? El aprendizaje social, y entonces si no sabemos cómo aprovechar la tecnología para enriquecer ese proceso, entonces vamos a tener algunas consecuencias que no estamos buscando. Y en fin, por eso nosotros desde Google firmamos un acuerdo con la SEP a nivel federal y generamos cuentas educativas gratuitas para todos los alumnos de educación básica del país y también para todos los docentes. Y particularmente en el caso de la Ciudad de México, fue muy interesante el proceso porque de prácticamente no utilizar las herramientas de Google antes de la pandemia, hoy el 99% de los docentes de la Ciudad de México utilizan de manera cotidiana las soluciones de Google, ¿no? Y eso nadie se los obligó a hacer, simplemente las condiciones que tienen en la Ciudad de México permitieron que el proceso sea mucho más rico, y ahora es muy común que los docentes utilicen Google Classroom en algún momento, digamos, como de su proceso docente. Estamos muy contentos de todo lo que hemos hecho juntos, y yo creo que este es el punto de partida para seguir transformando el proceso hacia adelante. Sí, Alejandro, y esto pues la verdad, hablando como maestra de superior, nos ha ayudado muchísimo. Yo sigo ocupando el Classroom y hasta les digo a los chicos, bueno, es que no podemos dejar de lado lo que aprendimos en la pandemia, o sea, vamos a seguir ocupándolo, ahí está, ¿no? Entonces, generas tu Classroom, puedes seguir compartiéndoles algunas situaciones, videos, complementar, revisa esta lectura, este link, e incluso te ayuda en la parte de que, maestra, yo sí le entregué la tarea. Ay, ¿qué crees? Que no está. No está en el Classroom no te miente, no lo subiste al día o no está a la hora, ¿no? Entonces, todas estas herramientas, pues claro que llegaron, sabiéndolas utilizar, llegaron para mejorar muchísimo en algunos aspectos de nuestra intervención docente. Maestro Fernando, en esta parte de la educación, desde la capacitación a los docentes, ¿considera que ha mejorado? ¿Le falta todavía? ¿Estamos pensando en otros cursos? ¿Qué es lo que nos proponen ustedes? Ok, bueno, primero responderé a la primera pregunta que dice qué cambios ha habido en educación, y podríamos aquí hablar de muchas cosas, pero voy a referirme a un hecho empírico que estamos viviendo nosotros, que es el regreso a la nueva normalidad, ¿no? Y ahí es donde nosotros podemos ver de manera fáctica qué es lo que ha ocurrido con los cambios en la educación. En primer lugar, bueno, yo he podido identificar que los docentes obviamente no son los mismos que antes de la pandemia. El docente ya ha desarrollado habilidades digitales, ha conocido algunas aplicaciones, algunas las ha adoptado, otras no, pero él ya llega al aula presencial con un bagaje en el cual ya habla de recursos educativos abiertos, puede seguir trabajando en su plataforma educativa, Moodle, no sé, hay muchas en las cuales trabajan ellos, Classroom, etcétera, donde cada quien se ha sentido más cómodo o donde hay más practicidad didáctica, que es algo muy importante, ¿no? Es básica esta parte. Entonces, obviamente sí ha habido un cambio en la educación porque el docente cambió y cambió su forma de enseñar, su forma de interactuar con los alumnos, porque ahora lo puede ser también a través de algún dispositivo, y también cambió el alumno.
¿Ya a qué me refiero? El alumno también llega y pregunta, y estoy hablando de docentes, de directivos y de estudiantes de educación superior, incluso de básica, que le preguntan al maestro, ¿y esto dónde lo encuentro? O fíjese que ya encontré esta información en este otro sitio y a lo mejor puede haber una discusión o una reflexión sobre la validez de la información que se encuentra, etcétera, ¿no? Pero obviamente sí hubo un cambio en el proceso educativo, en las formas de comunicarse entre los actores, porque sería un poco absurdo pensar que vamos a regresar a como estábamos antes de la pandemia. Eso nadie podría, quien piense así está equivocado, ¿no? Tan es así que, por ejemplo, aquí en el centro, nosotros trabajábamos antes principalmente la parte presencial. Los profesores teníamos cierto tipo de sedes, iban a cursos presenciales, talleres, etcétera, todos los programas que nosotros manejamos. Ahora tenemos abierto el catálogo, vamos a llamarlo así, de opciones de formación. Tenemos totalmente presencial, tenemos una híbrida, ¿sí? O mixta, o bimodal, que ahí sería una cuestión conceptual que tendríamos que revisar, porque cada una de ellas tiene sus pormenores, y la totalmente en línea. ¿Cuál ha sido la respuesta de la gente a la que atendemos? No se ha repartido de la misma manera. Sí tenemos los cursos presenciales y tenemos una buena afluencia, ¿sí? De profesores que vienen desde muy lejos hasta las instalaciones del CAM, porque es el perfil que tienen ellos es de tener un encuentro personal cara a cara y entonces buscan cursos que sean totalmente presenciales, donde tengan con quien tener una interacción en ese instante, donde puedan ellos a lo mejor bromear, todo lo que ocurre en un salón de clase. Están los profesores que combinan, ¿sí? Estas dos modalidades, que saben que muchas actividades las van a hacer en línea, muchas actividades de aprendizaje, y que va a haber un día a la semana en el cual se van a encontrar, o 2 días a la semana, dependiendo del programa, se van a encontrar y van a discutir sobre temáticas, van a discutir sobre lo que encontraron en las actividades, problemas de aprendizaje, etcétera. Y están los que están totalmente en línea. Entonces, ahorita sí encontramos a los 3 consumidores, vamos a llamarle así, de cursos y de diplomados, de talleres, incluso de posgrado. Cada uno de ellos en función de sus habilidades, de su perfil y de su personalidad, busca este tipo de oportunidades para poderse actualizar o seguirse formando, ¿no? Entonces, para nosotros ha sido muy interesante porque pensábamos que íbamos a regresar en tropel a la presencialidad, porque la gente, bueno, quería reencontrarse, quería nuevamente tener este espacio que da la calidez de la cercanía, y no fue así. Un enorme porcentaje lo seguimos trabajando en cursos 100% en línea, otro lo tenemos en mixta y otro está en presencial. Esto refleja el cambio que ha habido en la parte educativa, donde cada quien puede seleccionar de acuerdo a sus posibilidades también, qué es lo que quiere estudiar. Y algo que comentaban era sobre qué pasó con estas habilidades que desarrollamos para poder entrar a un banco, pedir pedir un Uber, pedir alimentos, etcétera, todo lo que aprendimos a hacer que a lo mejor no hacíamos hasta que estuvimos encerrados, y cómo influye hasta ahorita, hasta este momento. Yo quisiera hacer una diferenciación. Una cosa es la vida, digamos, personal, que nos permite a nosotros pedir un transporte público, comida o hacer un depósito bancario, y otra es apropiarse la tecnología y llevarla verdaderamente a los ámbitos educativos. No necesariamente, y esto lo tenemos nosotros muy estudiado, no necesariamente la persona que tiene buen uso de las apps de tipo comercial puede tener un buen uso de las apps para la educación, porque vuelvo a lo mismo, si se pierde el foco pedagógico y didáctico, pues de nada sirve que tengamos a alguien que tenga un muy buen manejo de dispositivos, si al final no sabe qué es lo que va a hacer, ¿no? Y sobre esta parte del uso, de conocimiento, uso y apropiación de las tecnologías, esto ya se ha estudiado desde antes. La doctora Croby de la propia UNAM ha hecho varios estudios sobre esto, incluso me parece que existía una línea de investigación donde las personas de educación superior podíamos entrar
y ver cómo se estaba comportando con los docentes, cuánto conocían de la tecnología, para qué la usaban y el nivel de apropiación y de implementación en procesos educativos. No necesariamente el conocimiento y el uso me garantiza que lo pueda yo utilizar en situaciones educativas. Entonces, creo que tenemos que seguir trabajando en ese sentido, hacerles llegar a los profesores todas las propuestas pedagógicas, los modelos que existen de educación a distancia, para que puedan adaptarlos a algo muy importante, que es el contexto. Porque no es lo mismo trabajar con escuelas en Benito Juárez o en Coyoacán a trabajar en Iztapalapa, ¿sí? Donde las condiciones de conectividad, donde el estudiantado y los recursos que puede tener un plantel son totalmente distintos. Entonces, sí hubo un cambio en la educación en cuanto a los procesos educativos, en cuanto a la mediación del conocimiento. Los actores tuvieron esta situación de movimiento, nosotros lo estamos viendo ahorita aquí en el centro. Tenemos que tener abiertas todas las, tenemos convocatorias para todos los tipos de aprendizaje o de formación que quieren los profesores y los directores, y en todos tenemos gente, absolutamente en todo. Entonces, ya no podemos hablar sobre un solo proceso de formación o capacitación, porque esto verdaderamente ha tenido un cambio muy importante. Y como ha habido los pronunciamientos de la UNESCO, la tendencia al futuro son las escuelas híbridas o bimodales, vamos a llamarle así, en la cual tenemos que combinar este tipo de experiencias de aprendizaje que le llamamos aula invertida, rotación de estaciones, el modelo virtual enriquecido, el modelo de rotación individual o de laboratorio, y tenemos muchas modalidades, porque todo el mundo siempre habla de aula invertida, ¿no? Pero hay muchas otras que son muy importantes y hay que aprovechar el aprendizaje que tiene la gente, y regreso a lo mismo. Si no generamos una claridad pedagógica y didáctica sobre lo que tenemos que hacer y aprovechamos cómo han cambiado los actores educativos en este momento, vamos a perder todo el aprendizaje logrado, que ha sido mucho. A veces fue muy agradable y a veces no tanto, ¿sí? Porque teníamos que cumplir con la tarea, como comentas, Melissa, de que pues a las 12 se cierra la plataforma y se cierra, ¿no? Y la plataforma pues no miente, ¿sí? No va a decir, bueno, vamos a darle 5 minutos más de tolerancia, no, eso no ocurre. Pero los alumnos están ya habituados a este tipo de procesos, porque siempre están diciendo, y no va a haber algún tiempo extra por si acaso me enfermo o lo que sea. Entonces, sí cambió totalmente la educación. El uso de las apps comerciales no garantizan esta apropiación tecnológica para la educación, son ámbitos distintos, ¿sí? Entonces, uno no garantiza lo otro, y tenemos que seguir trabajando para el fortalecimiento de las habilidades digitales con sentido, ¿sí? Con dirección. O sea, ¿qué queremos que sepan o qué queremos que conozcan y para qué queremos que lo conozcan? ¿Sí? Porque vuelvo a lo mismo. ¿Para qué quiero que hagan una wiki? ¿Cuál es el sentido de aprendizaje que yo estoy buscando? ¿O es porque aprendí a hacerlo como docente y vamos a ver qué ocurre? Y nos empezamos a perder porque empezamos a hacer un pegadero, ¿sí? De apps o de aplicaciones, y al final tenemos un engrudo que no sabemos realmente cuál va a ser el resultado, y tendríamos que aprender, como ya se está haciendo, a hacer, por ejemplo, secuencias didácticas en las cuales estamos incorporando a la tecnología como un factor de mediación importante. Y eso tiene que ver con la selección de los recursos educativos abiertos y todo lo que ustedes ya conocen ampliamente. Entonces, de que cambió, por supuesto. Cuando algún colega me dice, es que ya regresamos a antes de la pandemia, creo que está viviendo en el error. Entonces, bueno, esto sería un comentario sobre esta parte. Así es, Fernando. Y bueno, como última pregunta, de manera muy breve, ¿cómo considera cada uno de ustedes o qué considera que tendrían que ser las competencias de los docentes sin que las TICAD se vuelvan solo como el relleno de la clase? ¿Me explico? O sea, ¿qué competencias tendrían que alcanzar los docentes para poder aplicar estas TICAD de manera que promuevan el aprendizaje y, bueno, sea significativo para sus alumnos? Manuel.
Bueno, a partir de la pandemia lo que yo sí noté fue un incremento así exponencial de cursos para diseñar tu propio curso en línea, ¿no? O sea, todo el mundo ya daba cursos en línea y todo el mundo quería aprender a dar cursos en línea, pero había mucho listillo que se dedicaba a dar capacitación para armar tu curso en línea. Pero les enseñaba plataformas, ¿no? Classroom, Moodle, Blackboard, ¿no? Pero nadie hablaba de diseño instruccional, por ejemplo, para enseñar en línea. Entonces, creo que los docentes, ahí sí tenemos la ventaja de que sabemos planeación didáctica, ¿no? Descomponer las unidades en tal vez unidades mínimas de aprendizaje, ¿no? En proponer problemáticas que puedan ser significativas para los estudiantes en su contexto y llevarlos de la manita para poderles transmitir el conocimiento y poder resolver estas problemáticas en contextos culturalmente significativos para ellos, ¿no? Entonces creo que eso es ahí donde tenemos que hacer este match, ¿no? Hay algunos modelos que ya lo planteaban, hay uno famoso que se llama el TPACK, el TPAC, que es el conocimiento tecnológico, pedagógico y de contenido, es decir, hay que saber utilizar la tecnología, pero hay que saber enseñar y hay que saber enseñar utilizando la tecnología, ¿no? Y además, por supuesto, hay que saber del contenido que queremos enseñar. El problema es que toda esa amalgama luego es muy complicada, ¿no? Encontrar a alguien pues que sepa del tema, que sepa usar la tecnología y luego que sepa enseñar utilizando la tecnología sobre el tema, pues ya se vuelve una tercera capa complicada, ¿no? Sin embargo, creo que también los grupos de trabajo justo como este y como los que muchas veces se tienen en diversas instituciones, pues ayudan a eso, ¿no? A que podamos capacitar a nuestros docentes al uso de la tecnología, pero al uso pedagógico, ¿no? Que se debe de tener, por supuesto, con una actualización constante de los temas que hay que enseñar, ¿no? Entonces, eso primero que nada, hace mucho énfasis en el diseño instruccional. Hay muchos modelos de diseño instruccional. A nosotros nos gusta mucho uno de David Merrill, te lleva de la mano. No fue concebido, por supuesto, para enseñanza con tecnología, pero se puede llevar muy bien hacia el área psicopedagógica, ¿no? En línea. Y por otro lado, bueno, también a poder distinguir, yo insisto, la paja de lo que es importante, ¿no? Es decir, toda esta información que existe actualmente en Internet y que debemos de aprender a quitar lo que no es importante, quitar lo que no es tal vez basado en evidencia, y eso hay que enseñarlo desde niveles básicos, ¿no? Actualmente nuestros estudiantes, pero también nuestros docentes se van a enfrentar a muchísima infodemia, como bien se dice, y que hay que enseñar que pues no siempre lo que te encuentras en Internet es cierto nada más porque está en Internet, ¿no? Hay grupos para todo, hay libertad de expresión, pero también hay evidencia que te ayuda a distinguir pues hacia dónde podemos llevar el aprendizaje y hacia dónde no, ¿no? Entonces, bueno, de manera breve sería lo que podría comentar. Muchas gracias, Manuel. Edith. Seré todavía más breve. En 2019 la UNESCO publicó ya una tercera versión de lo que es el marco de competencias de los docentes en materia de tecnología y que son básicamente 5: informatización, alfabetización informacional, comunicación, elaboración, creación de contenido digital, seguridad, resolución de problemas, y a estas que se describen desde la UNESCO, yo creo que adicionales serían, desde mi punto de vista y experiencia, el desarrollo de competencias y habilidades y conocimiento, como ya bien mencionaba el doctor José Manuel, en diseño instruccional, en creación de entornos personales de aprendizaje y en gestión de entornos virtuales de aprendizaje, que yo creo que también es algo muy importante. Hablaban hace un momento de modelos híbridos, mixtos, bimodales. Yo creo que hay que también pensar, porque la pandemia nos mostró esto, en modelos discontinuos, de manera en que si hoy nos dicen que mañana se suspenden actividades, el proceso y la planeación continúen con recursos tecnológicos sin verse afectados, y que sean contenidos que puedan ser vistos, revisados y elaborados desde presencial como a distancia a través de la tecnología. Entonces, es algo, yo creo que hay que pensarlo así, porque tanto el híbrido como los bimodales tienen estructuras temporales. Yo creo que estas serían las competencias y habilidades que creo que serían ideales en un docente pues de este siglo. Gracias. Muchas gracias, Edith. Alejandro. Pues yo creo que hacia adelante la única constante va a ser el cambio.
Y entonces yo creo que los docentes van a tener que tener una actitud muy flexible desde la perspectiva de cómo van a tener que operar. Ya no van a poder educar a los niños con la mirada, ¿no? Sino más bien van a tener que irse adaptando a diferentes estilos y a diferentes inercias. Veníamos nosotros con un entendimiento que la educación tenía grandes metahabilidades como son el pensamiento lógico-matemático, la lectura y la capacidad de poder escribir, pero hoy, como mencionaron mis compañeros panelistas, hoy una metahabilidad que es la capacidad de poder investigar información, procesarla, analizarla, discernir y tomar decisiones. Entonces yo creo que eso va a ser también un componente muy importante que los docentes van a tener que integrar en su quehacer docente. El reto desde la perspectiva de política pública es cómo podemos acomodar los incentivos de la manera adecuada para que los docentes no sientan que esto es una carga adicional. Y con el poco tiempo que tienen disponible, porque la verdad es que por todas partes les llueven peticiones de temas administrativos y de capacitaciones, que limita mucho su tiempo disponible y su centro de atención. Pero si acomodamos bien los incentivos, al final del día creo que vamos a poder ayudarlos a transitar de una manera mucho más agradable, en un proceso mucho más tranquilo, al aprovechar este tipo de herramientas. Entendiendo igual que va a haber contextos en donde se van a poder aprovechar más y otros en donde quizás no tanto. Y a medida en que logremos integrar esta versatilidad en el plano educativo, me parece que las competencias docentes van a estar súper bien alineadas, independientemente de qué tanta tecnología o qué tanta falta de tecnología, ¿no? Favoreciendo en este caso a la vina del profesor y el alumno a su vez, y pues minimizando estos tiempos precisamente que a lo mejor al principio te implican estar conociendo sobre los recursos, pero que a su vez se vuelven una ventaja ya que tú los puedes dominar con tus grupos. Fernando, te escuchamos. Gracias. Yo únicamente agregaría algo más para no ser reiterativo. Sería como un, otro poquito a lo que ya dijeron mis compañeros. De lo que yo he visto y de lo que se nos ha solicitado incluso por pedido, vamos a decirle así, es el desarrollo de habilidades socioemocionales en ambientes virtuales. Se genera también cierto tipo de situaciones complejas que tienen que ver con el desarrollo de este tipo de habilidades socioemocionales. Se tendría que fortalecer la comunicación, tanto escrita como oral, porque ahora nos estamos moviendo en distintos ámbitos comunicativos y hay que fortalecer esta competencia. Y algo importante que retomo de Manuel es el trabajo colaborativo. Tenemos que desarrollar esta competencia para trabajar en equipo. Ya no se puede trabajar de manera individual. Es muy complicado que alguien sepa de todo. ¿Sí? Entonces, me han invitado, por ejemplo, a las reuniones de consejo técnico, hablo de nivel básico, y veo cómo los profesores empiezan a tener este tipo de interacciones para estar generando materiales o secuencias didácticas o encontrar problemáticas de aprendizaje y plantear nuevas formas de resolverlo. Pero ya pensar trabajo individual, creo que tenemos que olvidarnos de eso. Aquí en el centro trabajamos por academias, trabajamos por programas, tenemos interacciones muy importantes en la cual van surgiendo nuevas propuestas, pero el trabajo de equipo es fundamental. Tenemos obviamente una unidad de sistemas que nos está apoyando, donde la gente que está al frente tiene formación pedagógica. Entonces, esto fortalece mucho los equipos y las propuestas que se van generando en el tiempo. Algo que tendríamos también nosotros que revisar es la taxonomía que estamos utilizando para el diseño. Nosotros trabajamos con Kendall y Marzano, es lo que nos ha funcionado muy bien con estos niveles de complejidad y de desarrollo, porque he visto que la gente a veces hace diseño por intuición y lo peor es por ocurrencia. Entonces dicen, pues yo creo que esto va bien o esto iría de tal forma, vamos a poner, pero no hay un sentido formativo explícito que nos diga realmente qué es lo que nosotros estamos buscando. Entonces, esta competencia debería de ser una competencia de la formación continua
¿sí? Donde cada uno de nosotros esté buscando alternativas y esté compartiendo con los demás para poder crear a su vez y estar revisando los cursos, los diplomados, bueno, lo que sea, es muy importante. Entonces, con esto también abonaría a lo que se está diciendo de parte de mis colegas y por mi parte sería todo. Muchas gracias, Melissa. Muchas gracias. Pues bien, con esto finalizamos las 3 preguntas que formaban parte del eje principal de este panel. Y bueno, agradezco sus experiencias que sin duda enriquecerán a todas las personas que han podido escucharlos. Y pues podrán implementar algunas situaciones, buscar otras cuantas en fuentes confiables, por supuesto, y enriquecer su práctica, tanto para ellos, para mejorar su práctica docente, como a favor siempre de nuestros estudiantes. Pues hemos rescatado algunos comentarios y algunas preguntas muy breves en relación al panel. El primero es de Manelik Miranda y bueno, ella tiene una pregunta para la doctora Edith y ella quisiera si pudiera ampliar el concepto de telepsicología. Edith, ¿nos puedes ayudar? Sí. La telepsicología no es otra cosa que esto de los servicios psicológicos proporcionados a distancia, mediados por tecnología. Comenzó desde la telemedicina. De hecho, ahora pudimos ver durante la pandemia todos estos máquinas que atendían a las personas en las camas de hospital y era el médico que a través de la tecnología podía asistir a los enfermos en el hospital y estar al mismo tiempo en varias partes, que era también una parte muy importante durante la situación más crítica de la pandemia. La telepsicología proporciona servicios de orientación, servicios psicológicos, orientación psicológica, orientación educativa en algunos casos y psicoterapia. Entonces, es algo importante de mencionar, que bueno que piden esta ampliación del término, porque es bastante incluyente, porque entonces para los servicios psicológicos era muy complicado por cuestiones económicas, pues es mucho más económica la telepsicología por cuestiones del traslado, por muchas situaciones alrededor de lo que significa acudir a psicoterapia. Y en personas que están postradas, también estaban limitados los servicios presenciales, ¿no?, de atención psicológica. La telepsicología pudo abrir estas posibilidades a todas estas personas antes con algunas dificultades para acudir de manera presencial. Y yo creo que es un punto importante en esto que se estuvo hablando sobre el uso de las tecnologías y la alfabetización, porque entonces más personas podrán conocer la telepsicología y acceder a este tipo de servicios, no solo en la psicología, sino en medicina o en otras áreas que se estén abriendo a esta posibilidad. Muchas gracias, Edith. También tenemos un comentario de Pablo Posadas Rodríguez. Dice, el uso de las nuevas tecnologías en la educación es un choque frontal que lucha contra la violencia digital de raza, nacionalidad, género, identidad sexual y religión. El comentario de Rafael Arbizu, de pronto se naturaliza esta inercia hacia mundo digital y sus implicaciones tecnológicas y parece que sus problemáticas quedan simplemente marginadas y esta inclusión termina siendo excluyente. Tenemos otra pregunta de Marco Antonio Carlo García. Observe bancos y centros comerciales con aparatos tecnológicos que suplen a sus empleados de forma eficiente con inteligencia artificial y su asistencia. ¿Se podría suplir la docencia? ¿Alguien quisiera responder? Maestro Fernando. Tu micrófono. Listo. No, nunca. Eso es algo que como especie nos reconocemos en el otro.
es muy importante que un estudiante siempre tenga interacción con su profesor a través de la modalidad que sea. Nosotros aplicamos algunas encuestas con educación básica, si estarían interesados en tomar cursos autogestivos. El 98% dijeron que no, que lo que querían era trabajar con tutor. Querían tener a alguien del otro lado que les estuviera respondiendo y les estuviera diciendo si iban bien, si iban mal, porque necesitaban tener ese tipo de interacción. Y si uno se da una vuelta por los planteles educativos del nivel que sea, esta interacción siempre es necesaria. Entonces, yo creo que esta parte donde además tenemos una enorme carga axiológica, los propios docentes, y de la manera en que nos presentamos y seguimos siendo el ejemplo negativo o positivo para muchos de nuestros estudiantes, tiene que prevalecer sobre alguna sustitución tecnológica. Eso dentro de mi forma de entender a la educación, creo que sería muy difícil de sustituir. Los propios profesores, como te comento, Melissa, tanto directores como profesores, no les gustan, por lo menos lo que nosotros hicimos, la muestra que fue bastante importante, quieren tener un tutor. Los estudiantes de licenciatura, hay un estudio muy interesante de la Universidad de Guadalajara, donde le preguntan a los alumnos si ellos quisieran tenerla totalmente en línea, mixto, etcétera. La respuesta fue interesantísima porque más del 50% de los alumnos quieren tener interacción con los profesores de manera presencial. Y el resto, sí, aunque estén en la distancia o en la virtualidad, quieren tener interacción con su profesor. Es mínimo el porcentaje de alumnos que no le hace falta, digamos, esa interacción con las personas. Hay muchos estudios sobre esta parte y casi son concluyentes y se acercan a lo mismo. Se necesita alguien que te acompañe, llamémosle gestor educativo, profesor, maestro, como ustedes quieran decirle. Necesitamos tener esa calidez que se puede dar perfectamente en línea, ¿sí? Y lo que nosotros hemos visto es que requieren de esa interacción con alguien que los está dirigiendo, que los está apoyando, que corrige, pero que también felicita. Entonces, es algo que nosotros hemos visto mucho y que no podemos dejar. No tenemos, por ejemplo, nosotros un solo curso autogestivo al que nos inscriben. ¿Sí? La gente necesita tener ese tipo de interacción. Eso es lo que yo podría comentar, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Manuel, ¿quisieras complementar esta idea? Sí, de hecho, lo que comentaba Fernando me recuerda mucho a otras áreas. Nosotros igual hemos estado haciendo investigación, sobre todo justo en el análisis de noticias falsas en redes sociales y previamente en áreas de pseudoterapias y pseudociencia, ¿no? El problema justamente es que hay, por lo menos en el área de las noticias falsas, hay un pronunciamiento de la ONU en que son los medios de comunicación masiva, periódicos, tanto impresos como en internet, televisión, radio, quienes son los que deberían de filtrar la información verdadera. Y otra gran área tiene que ver con la inteligencia artificial, en donde están generando algoritmos para identificar estas noticias falsas. El problema es que tanto uno como otro tiene bastantes problemáticas, ¿no? Por un lado, los medios de comunicación, pues de repente tienen ciertas tendencias, ¿no? Y por el lado de la inteligencia artificial, pues todavía no hay, y no creo que llegue a un punto en el que sea infalible el que tengan la capacidad de analizar la totalidad de las noticias y elegir cuáles son de aquellas falsas, exageradas, tendenciosas, maliciosas y todos los matices que hay en esa área, ¿no? Justamente lo que nosotros abogamos es que es alguien, un experto, el que te tiene que ayudar a desarrollar estas habilidades de pensamiento más sofisticadas, ¿no? Es decir, un tutor, un ser humano, y que te ayude, como decía también hace rato Fernando, pues un poco a modelar, ¿no? Es decir, no solamente tiene que ver con saber, ¿no? Sino también el saber ser. Es decir, cómo son estos procesamientos, pero también cómo son las diferentes formas de acercarte a los fenómenos que estás encontrando en Internet, ¿no? Retomando mi comentario de hace rato, el conocimiento está ahí, pero el chiste es cómo lo discernimos, ¿no? Y esto muchas veces es difícil de transmitirlo de manera, por ejemplo, asíncrona.
Generalmente lo que nosotros trabajamos en la universidad y sobre todo en la FES Iztacala es si hay presencialidad, pero como trabajamos mucho asíncrono, como lo diría hace rato el profesor, autogestivo, lo que nosotros hacemos mucho es trabajo síncrono, es decir, como lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Si bien la presencialidad sí nos gusta y queremos hacerlo muy seguido, pues las distancias a veces son muy grandes y favorecemos el trabajo síncrono, es decir, a través de videoconferencias. Entonces, lo que sí nos ha pasado es que hay cursos autogestivos que efectivamente muchas veces nuestros estudiantes dicen, ay, pues no está tan padre, pero hay cursos que tienen videoconferencias por lo menos una vez por semana y ese es el que más les gusta, ¿no? Pero bueno, esa es como otra de las modalidades que también nosotros hemos ido explorando. Muchas gracias, Manuel. Tenemos otro comentario de José Antonio Guerrero García. Muy interesante el panel. Considero importante resaltar la práctica docente. Se enriquece con la tecnología que permite la virtualización del aprendizaje sin olvidar que el docente no se virtualiza. Máximo Jerez Jiménez, las técnicas de motivación son definitivas para mantener la atención del alumnado, así como para estimular la curiosidad de los saberes de los aprendizajes. Nayeli Orduña Castillo, lo más importante era brindar atención durante la pandemia a los usuarios docentes que buscaban cursos de actualización o capacitación. Juan Manuel Gordillo, la tecnología está avanzando a pasos agigantados y en muchas ocasiones no logramos asimilarlas. Y por último, una pregunta, ¿cómo se aprende a distancia la ciencia psicológica si es 100% humana? Gracias. Edith, creo que tú nos puedes apoyar en eso, o Manuel también. Sí, no todo, o sea, sí es a distancia, hay un diseño, hay un programa de actividades, todas las cuestiones teóricas que son fundamentales en los primeros semestres de la carrera, pues son sin problema llevadas a distancia a través de plataformas, ¿no?, adecuadas para eso. Cuando van acercándose a los campos de profundización y todo esto relativo a las prácticas, llevan una práctica supervisada. Ahí lo único que es a distancia es la supervisión de sus prácticas. Estamos hablando igual de supervisión a distancia, pero ellos realizan prácticas. Claro que esto del desarrollo de competencias y habilidades, pues son necesarias la presencialidad. Entonces, esa es la única diferencia. En los últimos semestres desarrollan sus actividades prácticas con supervisión, a distancia, pero supervisados. Muchas gracias, Edith. Manuel, ¿tienes algún comentario? No, bueno, Edith conoce muy bien, ¿no?, el trabajo que se lleva a cabo y creo que eso es algo que nos gusta mucho de las prácticas, que además son prácticas en la comunidad en donde radica el estudiante, ¿no? Es decir, como tenemos estudiantes de todas partes del país, e inclusive algunos del extranjero, pues no los venimos a traer a Ciudad de México, al Estado de México, para que hagan su práctica aquí al lado de nosotros y lo estemos viendo, ¿no? Sino justo la supervisión es a distancia y muchas de estas prácticas son en la comunidad del estudiante. Si vive en Tijuana, Oaxaca, Baja California, Yucatán, pues en la escuela de su comunidad va y pide permiso para hacer un taller, tiene un psicólogo cerca, pues va y pide permiso para observarlo en la práctica. Entonces, esas prácticas son presenciales, digamos, pero presenciales allá de donde él vive, y nosotros pues estamos supervisando a distancia, ¿no? Entonces, como la diferencia.